Nunca pensé que viviría para escuchar esas palabras. Jamás imaginé que el mismo ser al que le di la vida, al que llevé en mi vientre con amor, por el que trabajé día y noche cuando su padre nos abandonó, sería quien me miraría a los ojos con frialdad y me dijera, no te quiero en mi casa. Y no lo dijo en un momento de rabia. No lo gritó borracho ni en medio de una pelea. Lo dijo con calma. Con una voz baja, controlada, como si hubiera estado esperando el momento. Y yo solo asentí. Me levanté. Recogí mis cosas. Y me fui. Las maletas no pesaban tanto como las palabras. Caminé hacia la puerta sintiendo como la dignidad se me escurría por los dedos, pero la sostuve. No lloré. No grité. No pedí explicaciones. Me fui sin mirar atrás, aunque por dentro todo mi cuerpo temblaba. Cuando cerré esa puerta detrás de mí, una parte de mi alma se quedó adentro, atrapada en ese hogar que ya no era mío, en esa casa que ayudé a construir con mis manos, con mis rezos, con mis años, y que ahora me expulsaba como si nunca hubiera importado. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Mi nombre es Rosario. Tengo 67 años. Soy madre de un solo hijo. Lo crié sola desde que tenía 3. Me hice fuerte porque no me quedó otra opción. Vendí pan, lavé ropa ajena, limpié casas ajenas mientras trataba de mantener la nuestra en pie. Nunca me quejé. Nunca le dije todo lo que tuve que sacrificar. Siempre pensé que algún día, cuando fuera grande, él entendería. Que me abrazaría y me diría, gracias, mamá. Pero la vida tiene una forma cruel de mostrarnos que el amor que damos no siempre regresa. Y sin embargo, no contaba esta historia para que alguien me compadezca. No. La cuento porque algo cambió. Porque después de irme, algo pasó. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Algo que sacudió todo lo que creíamos cierto. Y eso es lo que vengo a contar. No para vengarme. No para señalar con odio. Sino para que otras madres, otras mujeres, otras almas cansadas que han guardado silencio por años, sepan que no están solas. Y que a veces, el silencio también habla. Y a veces, la verdad llega cuando menos se la espera. Volvamos un poco atrás. Porque para entender cómo llegamos a ese día, a ese momento brutal en el que mi hijo me echó de su casa, hay que retroceder. Hay que mirar con ojos atentos los detalles pequeños que fuimos ignorando. Las señales que estaban ahí, pero que por amor no quise ver. Por respeto. Por miedo. O tal vez por la costumbre de siempre ponerme en segundo lugar. Él se llama Marcelo. Tiene 39 años. Es ingeniero, trabaja mucho, y siempre fue un buen muchacho. De niño era dulce, atento. Le gustaba dormir abrazado a mi bata, porque decía que olía a pan caliente. Cuando se enfermaba, yo no dormía. Me pasaba la noche a su lado, cambiándole los paños fríos, susurrándole canciones al oído. Fue mi todo. Mi mundo. Y por él hice lo imposible. Pero los niños crecen. Y con el tiempo, también se alejan. La primera vez que sentí ese alejamiento fue cuando conoció a Laura. Su novia, luego su esposa. Era una mujer joven, elegante, con modales perfectos, pero con ojos que juzgaban. Desde el primer día, supe que no le agradaba. Pero nunca dije nada. Yo no estaba allí para ser aprobada. Solo quería ver a mi hijo feliz. Así que callé. Incluso cuando sus miradas me atravesaban. Incluso cuando sus palabras eran educadas pero filosas. Incluso cuando me hacía sentir una intrusa en mi propia familia. El día que Marcelo me pidió que me mudara con ellos, pensé que era una bendición. Yo ya no podía vivir sola. Las piernas me dolían, y a veces me faltaba el aire. Él me dijo, mamá, vente a vivir con nosotros. Te cuidaremos. Yo lloré de alegría. Pensé que era la respuesta de Dios a mis oraciones. Pero esa alegría duró poco. Muy poco. Porque desde que crucé la puerta de esa casa, supe que algo estaba mal. No era lo que se decía, sino lo que no se decía. Las conversaciones cortadas cuando entraba. Las puertas cerradas. Las cenas en las que no me invitaban a la mesa principal. Me hacían sentir invisible. O peor, una molestia.
Una carga. Yo, que había dado todo, ahora era tratada como una sombra. Pero no fue un solo momento lo que me quebró. No. Fue la acumulación. Los años de silencio. De soportar. De dejar pasar. Y aún así, nunca pensé que llegaría ese día. El día en que, sin levantar la voz, Marcelo me dijera que ya no me quería allí. Que me fuera. Como si yo fuera una visita incómoda. Como si no fuera su madre. Como si no hubiera existido. Ahora me ven aquí, hablando desde un lugar distinto. Un lugar que encontré tras mucho dolor. Porque lo que pasó al día siguiente, eso cambió todo. Cambió mi forma de ver el amor. Cambió lo que creía del perdón, de la familia, de la justicia. Y no, no fue venganza. Fue destino. Fue verdad. Pero no me adelanto. Esta historia no es rápida. No es simple. Es una historia que necesita contarse despacio, con cada herida, cada gesto, cada palabra no dicha. Porque ahí, en esos silencios, es donde habita el verdadero dolor. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez has sentido que diste todo por alguien y fuiste echado sin explicación, quiero que sepas que esta historia también es para ti. Me llamo Rosario Márquez. Nací un martes de octubre en un pueblo que hoy casi nadie recuerda. A los 14 ya trabajaba en una panadería, y a los 17 ya había enterrado a mi madre. Mi vida no ha sido sencilla, pero siempre fue digna. Nunca me gustaron los lujos, ni las fiestas, ni el protagonismo. Me gustaba tener la casa limpia, el café recién hecho, y un rosario entre los dedos al caer la tarde. Siempre fui de hablar poco, de escuchar mucho. Y aunque muchos confunden el silencio con debilidad, no saben que a veces es el lenguaje de las más fuertes. Mi esposo, Martín, se fue cuando nuestro hijo tenía 3 años. Un día se levantó, tomó sus cosas, y no regresó jamás. No dejó explicación ni carta, solo el eco de una puerta cerrándose. Recuerdo que lloré en silencio esa noche, pero al amanecer ya estaba lavando ropa ajena para ganar algo de dinero. Marcelo, mi niño, nunca lo notó. Siempre me aseguré de que tuviera sus libros, su uniforme, su comida caliente. Cada centavo que ganaba era para él. Si alguna vez me compré algo, fue porque sobraba, y eso casi nunca pasaba. Mi vida giraba en torno a ese niño. Yo no tenía amigos ni vida social. No podía darme ese lujo. Mi mundo era él, sus tareas, sus enfermedades, sus cumpleaños. Cuando sacaba buenas notas, lloraba de orgullo. Cuando lo veía dormir, me sentía la mujer más rica del mundo. Mi felicidad estaba ligada a su sonrisa. Y aunque me dolía que creciera tan rápido, siempre recé para que fuera un buen hombre. Uno justo, agradecido, amoroso. Uno que supiera lo que es tener una madre que daría la vida sin pensarlo 2 veces. Con el tiempo, se volvió independiente. Fue a la universidad con una beca, se graduó con honores. Yo estaba allí, en la última fila del auditorio, con mi mejor vestido, ese que solo usaba para los bautizos, y un pañuelo empapado de lágrimas. Me sentí tan orgullosa, tan llena. Pensé que todo había valido la pena. Que los años sin dormir, las rodillas gastadas de tanto trapear, las noches sin cenar para que él comiera, todo tenía sentido en ese instante. Él me abrazó, me besó en la frente, y me dijo, lo logré por ti, mamá. Yo me lo creí. Y luego llegó ella. Laura. Apareció como una ráfaga elegante, segura, moderna. Yo supe desde el primer momento que no me aceptaba. Me miraba como se mira a una planta marchita. Como si estuviera ahí solo porque nadie la había quitado aún. No me faltaba el respeto, pero tampoco me lo daba. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos eran cuchillas. Siempre encontraba una manera de apartarme. Marcelo y yo vamos a salir solos. Creo que necesitas descansar, Rosario. Ya cociné yo, no te preocupes. Era una amabilidad que te empujaba lentamente fuera del cuadro. Aún así, yo la respeté. Siempre lo hice. Jamás levanté la voz, jamás me entrometí. Cuando se casaron, les llevé como regalo una colcha tejida con mis propias manos. Me pasé semanas bordándola. No sé si la usaron alguna vez. Después de la boda, las visitas se hicieron más cortas.
las llamadas menos frecuentes. Marcelo comenzó a verme menos. Y aunque decía que era por el trabajo, yo sabía que había algo más. Yo lo sentía. Porque una madre sabe. Aunque calle, aunque sonría, aunque finja que todo está bien. Pasaron los años, y empecé a enfermar. Las piernas me pesaban más. Me costaba subir escaleras. Me caí un par de veces en la ducha. El médico me dijo que no debía seguir viviendo sola. Llamé a Marcelo llorando. Él vino, me abrazó, y me dijo, «Te vienes a vivir con nosotros, mamá. Te vamos a cuidar». Yo no sabía si agradecerle o pedirle perdón por molestar. Pero acepté. Hice mis maletas con cuidado. Me despedí de mi pequeña casa, de mi jardín, de mis libros, y me fui con la esperanza de que estaba volviendo a un lugar seguro. Pero en esa casa no encontré un hogar. Encontré una rutina fría, una silla en el rincón, horarios para usar el baño, miradas que no invitaban, conversaciones a las que no me incluían. Sentía que estaba ocupando un lugar que nadie me había reservado. Mi cuarto era pequeño, sin ventanas, con una mesita vieja y una lámpara sin foco. Me sentía una carga. Una presencia tolerada, no bienvenida. Y cada día me decía, aguanta un poco más, Rosario. No hagas olas. No incomodes. Porque así me enseñaron, a no molestar, a no alzar la voz. Pero también me enseñaron algo más. Me enseñaron a tener memoria. A no olvidar quién soy, ni lo que he vivido. Me enseñaron que una mujer puede ser callada, pero eso no significa que no vea. Que no sienta. Que no entienda. Yo veía todo. Las miradas de Laura, las palabras que Marcelo no decía, los gestos sutiles, las puertas que se cerraban, las conversaciones que morían al entrar yo. Y lo peor no era el desprecio, era que venía de quienes más amaba. Nunca me metí en sus asuntos. Nunca juzgué cómo llevaban su vida. Jamás critiqué a Laura ni le recordé a Marcelo todo lo que hice por él. Pero por dentro me dolía. Me dolía no ser vista. No ser escuchada. No ser valorada. Y aún así, me callaba. Porque a veces, el amor nos vuelve cobardes. Y yo prefería tragarme el dolor a provocar un conflicto. Hasta que un día, fue él quien lo dijo. Esa mañana, lo recuerdo bien. Era domingo. Hacía un calor suave y las flores del patio estaban abiertas. Marcelo entró a mi cuarto, cerró la puerta, y me dijo, sin mirarme, «Mamá, Laura y yo creemos que es mejor que vuelvas a tu casa. Ya no estás bien aquí». No entendí. Pensé que era una broma. Le pregunté si había hecho algo malo. No respondió. Solo repitió, «No te quiero en mi casa». Así. Frío. Letal. Definitivo. Y entonces lo supe. Lo que tanto había temido. Lo que había sentido. Era real. Tomé mi maleta en silencio. No lloré. No hice drama. Solo salí. Pero al cruzar esa puerta, no era la misma mujer que entró meses atrás. Algo dentro de mí se quebró, pero también algo despertó. Y aunque esa noche dormí en una habitación prestada, con el alma rota, también supe que había llegado el momento. De hablar. De sanar. De ponerle nombre al dolor. Porque yo no era una carga. Yo era su madre. Una mujer que había vivido mucho más de lo que ellos sabían. Una mujer con una historia. Con secretos. Con verdades que aún no habían escuchado. Y el día siguiente, lo cambiaría todo. Los días previos a que me pidieran irme estuvieron cargados de pequeñas señales que solo una mujer atenta puede notar. Laura comenzaba a dejar las puertas entreabiertas cuando hablaba por teléfono, como si quisiera que escuchara sus quejas sobre mí. «No puedo más, Marcelo. Tu madre me está agotando». Otras veces simplemente bajaba el volumen de la televisión cuando yo pasaba cerca, como si mi presencia contaminara la atmósfera del hogar. No eran gritos ni ofensas abiertas. Eran formas sutiles de decirme que estorbaba, que sobraba, que ya no tenía cabida en ese mundo que se suponía también era mío. En las comidas, nadie me preguntaba cómo estaba. Si hablaba, apenas respondían. Si servía la mesa,
Laura se apresuraba a corregirme. A mí no me pongas tanta sal, ese vaso no va ahí, Rosario. Yo asentía en silencio, tragando no solo la comida, sino el sentimiento de ser extraña en una casa que, de alguna forma, yo había ayudado a construir. Porque todo lo que tenía Marcelo, en algún momento, fue gracias a mi sacrificio. Pero eso, al parecer, ya no importaba. Un día, escuché a mi nieta decir: «Mamá, ¿por qué la abuela siempre está aquí?». La niña lo preguntó con inocencia, pero la respuesta de Laura fue un susurro afilado que no me dejaron olvidar, porque a veces la gente no sabe cuándo irse. Fue como si una aguja me atravesara el pecho. Me encerré en mi cuarto y lloré bajito, como cuando Marcelo era pequeño y yo no quería que me viera rota. Porque una madre se rompe en silencio. Se guarda el llanto para no herir. Marcelo ya no era el mismo. Su voz era más corta, sus abrazos más breves, su mirada más lejana. Cuando llegaba del trabajo, iba directo a su cuarto. Solo salía para cenar y, cuando lo hacía, hablaba exclusivamente con Laura o su hija. Yo me convertí en un mueble. En una sombra. A veces me preguntaba si ya se habían olvidado de que también tenía un nombre. Rosario. No, la abuela, no, la señora, no, la carga. Una noche escuché una conversación que me confirmó mis sospechas. Laura le decía: «Tienes que elegir, Marcelo. O ella o nosotros». Él guardó silencio unos segundos, y luego dijo: «Voy a hablar con ella». Sentí un escalofrío. Era la confirmación de que mi presencia era una molestia. Pero más que eso, era la certeza de que mi hijo había dejado de ser mi hijo para convertirse en el esposo que necesitaba complacer, aunque eso implicara desechar a la mujer que lo crió sola. Yo no tenía a dónde ir. Mi casa estaba cerrada, en ruinas, sin agua ni luz. Pero más allá de lo material, lo que más me dolía era la traición. La forma en que me sacaban sin siquiera un intento de entendimiento, sin preguntas, sin compasión. Me pregunté si alguna vez ellos se habían detenido a ver mis manos arrugadas, mi espalda encorvada, mis silencios cargados de historia. Me pregunté si sabían cuánto me dolía tener que suplicar cariño. Y entonces, algo en mí se endureció. Recordé los años en que lavaba pisos en casas ajenas mientras Marcelo dormía tranquilo. Recordé las veces que fingí no estar enferma para poder ir a trabajar. Recordé cómo vendí mi anillo de compromiso para pagarle un curso de inglés. Y pensé: ¿todo eso no vale nada ahora? ¿Ser madre es solo válido mientras eres útil? Después, ¿qué somos? ¿Estorbos? ¿Reliquias? ¿Muebles viejos que se almacenan en el rincón hasta desaparecer? No, yo no era eso. Y aunque el dolor me aplastaba, también me daba fuerza. Me levanté esa noche, abrí mi maleta y empecé a doblar la poca ropa que tenía. No porque me resignara a irme, sino porque no pensaba quedarme donde no me querían. Pero también supe que no me iría en silencio. Había demasiadas verdades que aún no se habían dicho. Y el tiempo de callar se estaba agotando. Al día siguiente, todo parecía seguir igual. Laura preparaba el desayuno como si nada, y Marcelo hojeaba el periódico. Yo me senté a la mesa y miré a ambos con atención. Quería memorizar ese momento antes de que todo cambiara. Sabía que se acercaba la tormenta. No una de gritos ni platos rotos. Una más silenciosa, pero igual de poderosa. Mi nieta me dio un dibujo que había hecho en la escuela. En él, aparecía ella, sus padres, y un perro. Yo no estaba. Le pregunté: «¿Y la abuela dónde está?». Me miró y dijo: «La abuela ya se fue». Me estremecí. No por lo que dijo la niña, sino por lo que eso reflejaba. Esa era la narrativa que le estaban enseñando, que yo era un personaje que pronto saldría de escena. Y entonces supe que, si no hablaba, terminarían borrándome por completo. Esa noche, Laura organizó una cena con amigos. Marcelo me pidió que cenara temprano en mi cuarto. Me sentí como una sirvienta, como una intrusa a la que le piden que desaparezca durante las visitas. Pero esa vez, decidí no obedecer. Me vestí con mi mejor blusa, recogí mi cabello, y bajé cuando ya todos estaban en la mesa. Nadie me esperaba. Nadie me saludó. Pero yo sonreí con una dignidad que solo dan los años. Me senté en silencio.
Observé a todos con calma. Algunos me miraron con incomodidad, otros desviaron la vista. Laura frunció los labios. Marcelo bajó la cabeza. Y entonces, supe que había llegado mi momento. No para hacer escándalo. No para humillar. Sino para hablar desde la herida, pero también desde la verdad. Desde la historia que nadie se había dignado a escuchar. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. Yo era la nota disonante en una noche preparada para la armonía artificial. Pero no me importó. Porque ese silencio que me habían obligado a guardar, estaba a punto de terminar. Y con él, también se acabaría la máscara de una familia perfecta que en realidad se sostenía sobre el olvido de una mujer. La casa estaba decorada con globos dorados, serpentinas brillantes y una mesa cubierta de platos cuidadosamente dispuestos. Era el cumpleaños número 35 de Clara, la nuera. La familia entera había sido invitada, hermanos, cuñadas, primos, incluso amigos de la infancia que nadie había visto en años. Todos menos una persona, la mujer que, aunque no figuraba en la lista oficial, había decidido asistir por respeto y amor a su hijo. Sí, ella, la madre. La misma mujer que había pasado noches enteras ayudándolo con fiebre de niño, que se desveló para coserle su uniforme del colegio, que lo defendió incluso cuando no debía. Se había vestido con su mejor blusa de flores y una falda discreta, llevando en las manos una caja con pastelillos hechos por ella misma. No era una aparición para robar atención, sino un gesto de cariño que, en otro contexto, habría sido motivo de ternura. Desde que entró por la puerta, supo que no era bienvenida. Clara apenas la miró, su hijo la saludó rápido, como si sintiera culpa y urgencia al mismo tiempo, y varias personas ni siquiera notaron su presencia. El ambiente era extraño, risas forzadas, miradas cruzadas, conversaciones que se apagaban cuando ella pasaba cerca. Aún así, la mujer se sentó en una silla al fondo, observando todo desde la distancia con una leve sonrisa en el rostro. No estaba allí para causar problemas. Solo quería acompañar. Pero todo cambió a la hora del brindis. El esposo de Clara, su hijo, alzó la copa para dedicarle unas palabras a su esposa. Fue entonces cuando Clara tomó el micrófono y, con esa sonrisa que apenas escondía su veneno, dijo: «Gracias a todos los que han sido parte de mi vida, incluso a quienes insisten en estar presentes sin haber sido invitados. A veces, el pasado no entiende que su momento ya pasó». Las palabras resonaron como un cuchillo. Hubo risas entre algunos de los más jóvenes. Otros se miraron incómodos. Y ella, la madre, se quedó inmóvil, con la caja de pastelillos aún entre las manos. Fue un golpe seco, brutal. No hubo gritos, pero dolió más que cualquier alarido. Las palabras habían sido cuidadosamente elegidas para herir sin parecer crueles. Una humillación pública disfrazada de broma, de indirecta. Pero todo el mundo entendió quién era el blanco. Nadie dijo nada. Ni su hijo. Ni una palabra. El silencio se volvió espeso, incómodo, y sin embargo, ninguno de los presentes tuvo el valor de romperlo. En ese instante, ella supo que algo había cambiado para siempre. La madre se levantó con calma. Dejó la caja de pastelillos sobre una mesita y fue al baño. No para llorar. No para esconderse. Sino para mirarse en el espejo y preguntarse cómo había llegado hasta ahí. Durante años había soportado pequeñas heridas. Desprecios sutiles. Comentarios como: «Mamá está chapada a la antigua», o «Tu madre siempre interrumpe». Pero esto era diferente. Era una declaración de guerra. Y su hijo la había permitido. Cuando regresó a la sala, la música había vuelto a sonar. Nadie mencionó lo ocurrido. El brindis continuó, ahora sin más interrupciones. Ella caminó hacia su silla, pero esta vez no se sentó. Su mirada recorrió el lugar. Observó a cada uno de los rostros. Notó quienes la evitaban, quienes fingían no verla, y quienes la miraban con una mezcla de vergüenza y lástima. No necesitaba decir nada aún. Pero dentro de ella, algo se estaba gestando. Algo que llevaba años dormido, el deseo de defenderse, de hablar, de no callar más. Una prima le preguntó si estaba bien. Ella sonrió. No era una sonrisa fingida. Era una sonrisa sabia, de alguien que ha caído muchas veces pero siempre se ha levantado. Le respondió con voz tranquila:
estoy bien. Solo estoy recordando cosas que creí olvidadas. Aquellas palabras no eran al azar. Eran una advertencia silenciosa. Un preludio. Porque sabía que el momento de hablar estaba cada vez más cerca. La fiesta continuó como si nada. Clara seguía recibiendo halagos, abriendo regalos, tomándose selfies con todos menos con su suegra. La ignorancia voluntaria era la manera más moderna de destruir a alguien. Pero la madre no estaba destruida. No esta vez. Estaba herida, sí, pero más consciente que nunca de que había llegado a un límite. Su hijo pasó cerca de ella, sin detenerse, sin siquiera tocarle el hombro. Y fue en ese gesto, más que en las palabras de Clara, donde sintió la traición más profunda. No por lo que Clara había dicho, sino porque él no dijo nada. Porque eligió el silencio. Porque eligió no incomodar a su esposa, a costa de su propia madre. Al caer la tarde, algunos comenzaron a irse. La mujer recogió su bolso y tomó la caja de pastelillos que nadie había tocado. Se acercó a la mesa de dulces, la colocó allí, y con voz clara dijo, por si a alguien le provoca algo hecho con amor. Luego se dirigió hacia la puerta, sin esperar respuesta, sin mirar atrás. Pero justo antes de salir, se detuvo. Respiró profundo. Volvió el rostro ligeramente y dijo con serenidad, gracias por invitarme. Me ha quedado todo muy claro. Y salió. El silencio que dejó tras de sí fue más fuerte que cualquier grito. Había marcado el primer paso hacia algo que cambiaría toda la dinámica de esa familia. Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión como solía hacer para distraerse. Tampoco preparó su infusión de valeriana ni se sentó junto a la ventana a ver las luces del vecindario. Dejó el bolso sobre la mesa, aún con la caja de pastelillos intacta, y se sentó en la penumbra del comedor. El silencio era espeso, pero no era vacío. Había una conversación ocurriendo dentro de ella, entre su orgullo, su dignidad y ese corazón cansado que había callado demasiadas veces. No quería arruinarle su fiesta, pensó, mientras se desabotonaba los zapatos, pero ella arruinó mi dignidad. Recordó tantas escenas pasadas, pequeños detalles que ahora cobraban nuevo sentido. Esa vez que Clara fingió no ver su regalo en Navidad. La ocasión en que la corrigió con sorna frente a los nietos por haberles dado un consejo anticuado. Las veces en que su hijo miró a otro lado para no tener que intervenir. El dolor se acumulaba como una columna de polvo que nadie barre pero que siempre está ahí, esperando un solo golpe de aire para explotar. Y ese golpe había llegado. A lo largo de los años, había aprendido a quedarse en un segundo plano. No por debilidad, sino por amor. Porque entendía que las familias modernas tienen dinámicas diferentes. Porque no quería ser esa suegra entrometida. Porque creía que, mientras su hijo fuera feliz, lo demás podía soportarlo. Pero esa noche entendió algo nuevo, callar no era amor. Callar, a veces, era traicionarse a una misma. Fue hasta su cuarto, abrió el cajón donde guardaba cartas viejas, documentos importantes y recortes de momentos pasados. Entre ellos, encontró una pequeña libreta de tapas azules. Era el diario que había comenzado a escribir hace años, cuando se sintió desplazada por primera vez. Lo había olvidado. Pero al abrirlo, las palabras eran como brasas encendidas, hoy sentí que no me quieren en su casa. Fingí que no me dolió, pero sí. Mucho. Era una entrada escrita 10 años atrás. La noche pasó sin que se diera cuenta. Escribió durante horas. No con rencor, sino con claridad. Escribió todo lo que había callado, los gestos, las frases, las ausencias. Pero también escribió lo que todavía sentía, amor por su hijo, esperanza de que algo pudiera cambiar, y una promesa a sí misma. No me iré de esta vida con la garganta llena de palabras que nunca dije. Al día siguiente, no llamó a nadie. Se vistió con el mismo esmero que el día anterior, pero esta vez no era para asistir a ninguna celebración. Era para mirarse al espejo y reconocerse. Se peinó, se maquilló con delicadeza y se dijo a sí misma en voz baja, hoy es el día en que me vuelvo a elegir. Había tomado una decisión. No iba a permitir más desaires. No iba a mendigar amor disfrazado de tolerancia. La noche pasó sin que se diera cuenta. Escribió durante horas. No con rencor, sino con claridad.
Escribió todo lo que había callado, los gestos, las frases, las ausencias. Pero también escribió lo que todavía sentía, amor por su hijo, esperanza de que algo pudiera cambiar, y una promesa a sí misma. No me iré de esta vida con la garganta llena de palabras que nunca dije. Al día siguiente, no llamó a nadie. Se vistió con el mismo esmero que el día anterior, pero esta vez no era para asistir a ninguna celebración. Era para mirarse al espejo y reconocerse. Se peinó, se maquilló con delicadeza y se dijo a sí misma en voz baja: hoy es el día en que me vuelvo a elegir. Había tomado una decisión. No iba a permitir más desaires. No iba a mendigar amor disfrazado de tolerancia. Fue entonces cuando algo dentro de ella se alineó. Una fuerza nueva, tranquila pero firme, empezó a emerger. No era venganza lo que la movía. Era algo más profundo, el derecho a la dignidad. A no ser tratada como un estorbo. A que su historia también contara. Y en ese impulso emocional que la empujaba hacia adelante, se activó una memoria precisa. Un recuerdo del pasado de Clara. Algo que solo ella sabía. Algo que podía, sin levantar la voz, cambiar el rumbo de todo. No era una amenaza. No era una revancha. Era simplemente la verdad. Una verdad que Clara jamás habría querido que se dijera en voz alta, y mucho menos delante de la familia. Pero a veces, el silencio no es respeto, es complicidad. Y ella ya no quería ser cómplice de una farsa. Decidió que no lo revelaría con furia, ni en medio de un escándalo. Lo haría como una mujer que ha vivido, que ha sido herida, pero que también ha perdonado. Porque cuando la verdad se dice con elegancia, pesa más que cualquier grito. Porque cuando una mujer mayor habla con firmeza, el mundo se detiene a escuchar, aunque no quiera. Escribió una carta. No para dejarla sobre la mesa, sino como guía. Para que, si su voz temblaba, sus ideas no lo hicieran. Sabía exactamente qué decir. Cómo decirlo. Dónde empezar. Y sobre todo, cuándo hacerlo. No era una impulsiva. Era una estratega emocional que había aprendido en silencio el lenguaje de las heridas no dichas. Al terminar la carta, la guardó en su bolso. Luego salió a caminar. No sabía si lo haría esa misma tarde o si esperaría una nueva ocasión. Pero si sabía algo con total certeza, ya no había marcha atrás. Había despertado. Había elegido la verdad. Y esa verdad iba a decirla. El mundo estaba por cambiar para todos los que creían que ella era solo una mujer invisible. Porque ahora iba a hablar. Y cuando una madre habla con el corazón roto, lo que dice tiene el poder de desarmar hasta la mentira más bien construida. El momento llegó sin previo aviso. No era un evento especial, ni una reunión planeada. Fue una tarde común en casa de su hijo. Había pasado a dejar un suéter que su nieta había olvidado, y se encontró con Clara, su nuera, sentada en la sala con una amiga. Ellas no esperaban verla, y aunque fingieron cortesía, el ambiente se volvió incómodo al instante. Ella percibió, con esa intuición que da la experiencia, que su presencia no era bienvenida. Pero esta vez, no se encogió. No se apresuró en irse. Permaneció ahí. Había llegado el momento. ¿Todo bien, señora?, preguntó Clara con su tono frío disfrazado de amabilidad. Ella asintió suavemente, y en lugar de dejar el suéter e irse, se sentó. Sacó su bolso, y con calma sacó el papel doblado que había escrito días atrás. No lo alzó como un escudo, ni lo agitó con dramatismo. Lo extendió sobre su regazo y dijo con voz serena: hay algo que debo decirles. Y prefiero que lo escuchen mientras aún puedo hablarlo con claridad y sin rabia. La amiga de Clara intentó disimular el desconcierto, pero Clara endureció la mandíbula. «¿Va a hacernos un discurso?», dijo con una sonrisa tensa. La protagonista no reaccionó al sarcasmo. Solo comenzó a leer. Habló de respeto, de años de silencio, de heridas pequeñas que, juntas, pesaban tanto como un abandono. Habló de amor, sí, pero también de cansancio. No acusó, no gritó. Cada palabra era una aguja fina que, sin herir directamente, iba pinchando la superficie de una verdad incómoda. Entonces, sin previo aviso, llegó la frase que cambió todo,
yo sé que Clara no quería que yo estuviera presente desde que se enteró de que su madre, la que hoy presume tanto, fue la misma que la dejó cuando tenía 5 años, y que quien la crió fui yo, durante 2 años, cuando ni siquiera era de mi familia. El silencio fue absoluto. La amiga de Clara la miró, confundida. Clara palideció. Las palabras flotaban en el aire como un disparo invisible. Nadie las esperaba. Nadie las podía ignorar. La protagonista dejó de leer. Miró a Clara, no con odio, sino con una tristeza firme. No lo digo para herirte. Lo digo porque tú sabes que es verdad. Yo te cuidé. Yo te alimenté. Te tejí tu primer abrigo. Pero hoy finges que soy solo una molestia más en tu vida. ¿Por qué, Clara, que te hizo olvidarlo todo? Clara no pudo responder. Se levantó de golpe, como si buscara una salida. Pero no se fue. Las lágrimas le llenaron los ojos, y su voz salió rota. Eso no tiene nada que ver, era otra época, yo no pedí eso. La amiga la miraba, ahora con otra expresión. No de apoyo, sino de duda. La atmósfera se había transformado. El hijo entró en ese instante, con 2 bolsas de compras en las manos. Percibió el ambiente y se detuvo. Su madre no lo miró, pero continuó: solo quería recordarte, hijo, que tu esposa y yo compartimos más historia de la que ustedes conocen. No vine a destruir nada. Vine a recuperar algo. Un poco de respeto. Un poco de verdad. El hijo no habló. Solo dejó las bolsas en el suelo y observó a Clara, que no encontraba qué decir. Por primera vez, él parecía ver algo que no había querido ver. Algo que siempre estuvo ahí, pero no se atrevía a aceptar. Su madre, con toda su humildad, con toda su prudencia, había sido más que una suegra. Había sido el sostén oculto en una etapa dolorosa de su esposa. Y nadie se lo había agradecido jamás. La protagonista se levantó con suavidad, guardó la carta en su bolso y caminó hacia la puerta. No lo hizo con prisa ni con dramatismo. Cada paso era una declaración: ya dije lo que tenía que decir. Ahora es su turno de decidir qué harán con esta verdad. Clara seguía paralizada. El hijo no supo si correr tras ella o quedarse procesando lo que acababa de escuchar. Una vez afuera, sintió que el aire le golpeaba el rostro como una caricia. No había alegría en ella, pero sí paz. No sabía si eso cambiaría las cosas, si la aceptarían de nuevo, si la tratarían con el respeto que merecía. Pero lo que sí sabía, era que había dejado de ser invisible. A veces, la verdad no necesita testigos masivos ni escándalos para hacer su trabajo. Basta una sala silenciosa, unas palabras limpias y una mujer que, cansada de callar, decide hablar. Y cuando esa verdad sale a la luz, las máscaras se caen solas. Lo que queda, al final, es la memoria. Y en esa memoria, ella ya no era una sombra, era una presencia que nadie podría volver a ignorar. La puerta se cerró tras ella con un leve clic, casi imperceptible, pero en el interior de la casa retumbó como un trueno. Nadie se movió. Clara seguía de pie, con el rostro empapado y los ojos clavados en la nada. La amiga se había apartado, como si no quisiera quedar atrapada en una escena que ya no le pertenecía. El hijo, por su parte, miraba la puerta, luego a su esposa, luego al suelo. Y allí, en ese silencio espeso, comenzaron a caer las primeras fichas del dominó. No fue inmediato. No hubo gritos ni reproches. Pero algo se había roto, o quizá revelado, y nadie podía fingir que no lo había visto. Clara se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. No estaba llorando por vergüenza, sino por la exposición inesperada de una verdad que llevaba enterrada tanto tiempo, que ella misma había comenzado a creer que no existía. Pero estaba ahí. Y ahora todos lo sabían. El hijo, por primera vez, se sintió dividido. Toda su vida había defendido a su esposa, había minimizado las quejas silenciosas de su madre, creyendo que eran cosas de edad, de sensibilidad exagerada. Pero la escena que acababa de presenciar no tenía nada de exagerada. Era un grito contenido durante años, una verdad dicha con la dignidad de quien ya no tenía miedo a perder. Subió a su cuarto sin decir palabra. Cerró la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por la escena, ni por su esposa. Lloró por su madre.
Por haberse ausentado emocionalmente. Por haber ignorado esas miradas, esas ausencias, esas palabras no dichas. Recordó de golpe todas las veces que su madre lo había cuidado, defendido, acompañado. Y sintió un peso en el pecho que no sabía cómo sacar. Clara, mientras tanto, comenzó a llamar a su madre por teléfono. Necesitaba validación, apoyo, una voz que le dijera que todo era un malentendido. Pero su madre no respondió. Y eso la desmoronó aún más. Se sintió sola, expuesta, y por primera vez, vulnerable frente a la figura de esa mujer mayor a la que tanto había despreciado. Ya no podía verla como una anciana fastidiosa. Ahora la veía como una mujer que había cargado con verdades que ella misma no había tenido el valor de enfrentar. Los días siguientes fueron confusos. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido, pero todos lo sentían. El ambiente en casa cambió. El hijo no tenía el mismo trato hacia su esposa. No era hostil, pero sí distante. Más pensativo. Más reflexivo. Clara trataba de actuar con normalidad, pero sabía que algo se había roto entre ellos. Algo que ya no podía disimular con sonrisas ni cenas bien preparadas. El hijo visitó a su madre una semana después. No avisó. Simplemente tocó la puerta una tarde de lluvia. Ella abrió con una sonrisa tranquila. No mencionaron el incidente al principio. Hablaron del clima, del café, de la nieta. Pero bastó una pausa en la conversación para que él dijera, perdón. Solo eso. Una palabra. Pero con tanto peso, que la protagonista tuvo que apartar la mirada para no quebrarse. No tienes que, comenzó ella, pero él la interrumpió. Sí tengo. No por lo que dijiste, sino por todo lo que no supe ver antes. Ella no respondió. Solo lo miró, con ese amor que solo una madre conoce, ese amor que permanece incluso cuando ha sido ignorado, humillado o dejado de lado. Él le pidió que volviera a visitarlos. Que intentaran empezar de nuevo. Pero ella, con mucha calma, le explicó que necesitaba tiempo. No rencor, sino espacio. No quiero que me reciban por culpa. Quiero que me reciban con conciencia. Cuando eso ocurra, volveré. Y aunque esas palabras dolieron, él las entendió. Por primera vez, entendió a su madre no como la figura que siempre estuvo disponible, sino como una mujer con historia, con heridas, con derecho a ser respetada. Mientras tanto, los vecinos, que no sabían los detalles, comenzaron a notar cambios. Clara ya no era la misma. Se mostraba más seria, más callada, incluso amable. Algunas personas cercanas comentaron que algo había pasado entre ella y su suegra. Pero como toda verdad poderosa, lo que se decía era menos importante que lo que se sentía. Y lo que se sentía era un cambio de equilibrio. Una justicia silenciosa. La nieta, sin entender del todo, comenzó a preguntar más por su abuela. Quería visitarla, hablar con ella. Clara, en lugar de negarse, comenzó a permitirlo. No por obligación, sino porque sabía que su hija merecía conocer la verdad. No la historia completa, tal vez, pero sí la esencia de una mujer que había estado presente desde el principio. Así, la protagonista no volvió a vivir bajo el mismo techo, pero tampoco volvió a ser ignorada. Sus palabras habían sembrado una semilla. No de resentimiento, sino de conciencia. Una semilla que, con el tiempo, comenzaría a dar fruto. A veces, la consecuencia más poderosa no es el castigo inmediato. Es el cambio de mirada. Es ver, por fin, al otro como lo que realmente es, un ser humano con historia, con voz, con alma. Y eso, por sí solo, ya lo había cambiado todo. La lluvia golpeaba suavemente la ventana esa mañana. Ella, sentada en su sillón preferido, sostenía una taza de té caliente entre las manos. A su alrededor, el silencio era un viejo conocido. Pero ya no era un silencio doloroso ni humillante. Era un silencio elegido. Un silencio que hablaba por sí solo, lleno de dignidad, lleno de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su alma respiraba sin miedo. Recordó la escena con una nitidez que la sorprendió. No los rostros ni las palabras exactas, sino la sensación que tuvo al hablar. La liberación. No de rencor ni venganza, sino de peso.
como si por fin hubiera soltado una piedra que cargaba desde hacía años. Lo había hecho sin gritar, sin escándalos. Solo con la voz firme de quien ha decidido no callar más. No me gusta herir a nadie, pensó en voz baja. Pero merezco respeto. Era una frase sencilla, pero dentro de ella había todo un universo de lágrimas, años de entrega, momentos en los que se tragó las palabras por amor, por paz, por no querer incomodar. Pero el amor no debe doler. Y la paz no puede construirse sobre el silencio de los que sufren. Entendió que la vejez no la hacía menos valiosa. Que el tiempo que había vivido no debía ser escondido ni ignorado, sino honrado. Porque cada arruga en su rostro contaba una historia de amor, sacrificio, lucha. Y había sido precisamente ese cúmulo de historias lo que le dio la fuerza para hablar, para romper el molde, para levantarse en medio de todos y decir, ya basta. No lo hizo por revancha. Lo hizo por ella. Por la mujer que fue antes de ser madre. Por la joven que soñó, por la esposa que aguantó, por la madre que amó incluso cuando fue olvidada. Lo hizo por todas las mujeres que han sido tratadas como un mueble viejo al que ya no se le presta atención. Y por aquellas que aún no se atreven a decir lo que sienten por miedo a perder el poco lugar que se les ha permitido ocupar. Pensó en su hijo. Sabía que lo amaba, y que él también la amaba, a su manera. Pero también sabía que muchas veces el amor no es suficiente si no va acompañado de conciencia, de presencia, de respeto. Y aunque él estaba intentando cambiar, ella también entendía que no era su responsabilidad cargar con la educación emocional de nadie. Ya no más. Una parte de ella se entristecía por no haberlo hecho antes. Por todas las veces que aceptó el desprecio disfrazado de rutina. Pero otra parte, más sabia, la consolaba, todo ocurre cuando debe ocurrir. Y quizás, si hubiese hablado antes, no habría tenido la misma claridad, ni la misma autoridad moral. Había esperado el momento justo. Y cuando llegó, supo que ya no había vuelta atrás. No esperaba una disculpa pública, ni una reunión familiar en su honor. No necesitaba flores, ni palabras bonitas. Lo que necesitaba ya lo tenía, había recuperado su voz. Y esa voz era suficiente para llenar todos los vacíos que alguna vez sintió. En los días siguientes, comenzó a escribir. No una carta, ni un diario. Sino pequeñas reflexiones sobre la vida, sobre el respeto, sobre las cosas que aprendió cuando nadie la miraba. Tal vez algún día las compartiría. Tal vez no. Pero escribir le daba paz. Era su forma de seguir hablando, aunque no hubiera testigos. A veces, pensaba en su nieta. En la niña curiosa que la buscaba con una mezcla de ternura y asombro. Y se prometía a sí misma que, si la vida le daba el tiempo, le enseñaría a nunca callarse lo que duele, a nunca minimizar lo que siente, a no dejar que el amor la enmudezca. Porque el amor que exige silencio a cambio de afecto no es amor. Es manipulación. La dignidad, comprendió, no se pierde con los años. Se pierde con la costumbre de ceder. Y cuando se la recupera, incluso en la última etapa de la vida, todo cambia. El mundo puede seguir igual. Pero uno se siente distinto. Más ligero. Más fuerte. Más vivo. Le hubiera gustado que otras mujeres como ella pudieran vivir eso. Que entendieran que no están solas, que su voz todavía importa, que su historia tiene valor. Y que nunca es tarde para hacerse escuchar. Nunca. La verdad tiene un poder que no necesita gritos ni aplausos. Llega de puntillas, como ella lo hizo aquella noche, y deja una huella imposible de borrar. A veces incomoda. A veces libera. Pero siempre transforma. Se levantó del sillón. Abrió la ventana. El aire fresco le acarició el rostro. Sonrió. Y en esa sonrisa no había rencor, ni dolor. Solo verdad. Una verdad que, aunque muchos quisieran callar, ya no se iría. A veces, la justicia no llega en gritos, llega en silencio, con la verdad. Ahora que lo has escuchado todo, detente un momento. No mires a otro lado. No pases al siguiente video. Respira. Y pregúntate, ¿cuántas veces has callado por amor? ¿Cuántas veces tuviste que aguantar una palabra hiriente, una mirada despectiva o un gesto de desprecio, solo para no incomodar?
¿Cuántas veces te dejaste para después, por miedo a perder el poco lugar que te habían dado? Esta historia no solo habla de una madre. Habla de muchas. De mujeres que lo dieron todo y que, al final, fueron tratadas como estorbo. Como sombra. Como algo que está ahí, pero no importa. Y no tiene por qué ser así. Nunca más. El amor no debe doler. La familia no debería lastimar. Y nadie, jamás, debería sentirse como una carga por envejecer. Tal vez tú no eres esa madre. Tal vez eres el hijo que sin querer se volvió indiferente. O la nuera que no supo ver. Tal vez estás en el medio, mirando esta historia y reconociendo detalles que te incomodan. Eso no está mal. Incomodarse es el primer paso para cambiar. Y si te pasó algo parecido, si en algún momento sentiste que tu presencia ya no era bienvenida, que tus palabras eran ignoradas, que tu amor era malinterpretado o minimizado, quiero que sepas que no estás sola. Hay muchas como tú. Con historias diferentes, pero con el mismo dolor silencioso. Por eso, te invito a que hables. A que no te quedes con lo que duele. A que no permitas que el respeto se vuelva un privilegio y no un derecho. Tu voz vale. Tu historia cuenta. Y tu dignidad no depende de lo que los demás estén dispuestos a darte. Si alguna vez guardaste silencio por amor, comparte esta historia. Hazla llegar a alguien que necesita escucharla. A un hijo que olvidó. A una hija que ya no llama. A una familia que necesita despertar. Y si tú eres joven, si aún tienes a tu madre o a tu padre vivos, no esperes a que sea tarde. A veces, una palabra de amor dicha a tiempo vale más que 1000 perdones después de la culpa. Llámala. Escúchala. Abrázala. Porque tal vez para ti sea un momento más, pero para ella, puede ser el único que estaba esperando. La verdad dicha desde el corazón puede sanar heridas profundas. Y aunque no todos reaccionen como esperas, lo importante es que tú lo dijiste. Que tú no fuiste parte del silencio. Que tú no te escondiste detrás de la costumbre o la comodidad. Si tú fueras esa mujer, si tú hubieras estado en esa fiesta, ¿habrías hablado? ¿Habrías tenido el valor de decir lo que tantos años callaste? ¿O habrías vuelto a tu casa, con los ojos húmedos y la garganta apretada? Te dejo con esa pregunta. Porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una herida que sanar y un amor que necesita expresarse. A veces, solo hace falta una voz valiente para que todo cambie. Y esa voz, puede ser la tuya. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar, por sentir, por mirar esta historia con el corazón abierto. Ahora es tu turno. ¿Te animas a hablar? Déjame un comentario. Quiero leerte. Y si esta historia tocó tu alma, compártela. Porque el respeto, la verdad y el amor, merecen ser contados.